Así que vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 22. Vamos a leer algunos versículos en el capítulo 22. Ustedes saben que yo quiero tratar algo que yo he tratado antes. ¿Sabe por qué? Porque tenemos hermanos nuevos. Y para refrescarnos la mente a nosotros mismos. Los hermanos nuevos, yo recuerdo que una vez yo hablaba de esto hace mucho, en la 126, y me dijo un hermano, oye hermano, si yo hubiese oído esa predicación, yo nunca hubiese caído en la situación que caí, que perdí más de $100,000 haciendo negocio con inconversos. Así que eso me lo dijo hace unos 20 años por ahí. Y yo quiero hablar de esto, especialmente para los nuevos y para refrescarnos la memoria a nosotros. Pero nosotros lo sabemos y nosotros entendemos perfectamente esto. En Deuteronomio capítulo 22, vamos a leer 3 versículos. Y es empezando el versículo 9. No sembrará tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos da de poder hablar de tu palabra, esperando que tú nos des las palabras claras y exactas y que podamos entenderla para que cada uno de nosotros podamos ser edificados. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, que entienda que lo que dice tu palabra es lo que debemos de hacer, porque tus palabras son para vida eterna. Muchas gracias, Señor, recíbela en el nombre de Cristo. Amén. Como ustedes ven, hermanos, la enseñanza del yugo desigual, como hemos leído aquí, pertenece al Antiguo y al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos los principios, la ilustración, y en el Nuevo los principios. En estos versículos aprendemos cuánto aborrece Dios, óigase bien, cosas o prácticas mezcladas. Dice la palabra de Dios en la primera parte del versículo 9, no sembrará tu viña con semillas diversas. La semilla simboliza la palabra, la doctrina, y la semilla buena es la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Si vamos a dejar hasta ahí. Este oye y entiende la palabra y da fruto. Dios no quiere que se mezcle nada con su palabra. Por lo tanto, la enseñanza mezclada es prohibida. Dios no quiere nada mezclado con su palabra. La palabra de Dios no debe mezclarse con nada. En Gálatas capítulo 1, vamos a leer unos versículos aquí en el capítulo 1, del versículo 6 en adelante.
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, anatema, entre otras cosas, es una sentencia mediante la cual se expulsa a un hereje de la sociedad religiosa. Así que el Señor no quiere mezcla con su palabra. En la primera parte del versículo 11, dice, no vestirás, o lo externo, lo que se ve, lo que el mundo ve. Esto nos habla de testimonio. Se debe prohibir testimonio mezclado en todo lo que hacemos o decimos, lo cual se debe para la gloria de Dios. Ya que muchas veces, bueno, voy a decir cualquier cosa, venir con situaciones que el Señor no ha dicho. Mira que el Señor me ha dicho esto, mezclado con lo que yo pienso. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios está escrita. Nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios cuando vamos a hablar de Dios. Si vamos a hablar entre nosotros, es una cosa. Y debemos hablar bien, por supuesto. Pero si vamos a hablar, mencionar a Dios en lo que hablamos debe ser por lo que está escrito. Ahora, entre estas dos prohibiciones está la que estamos estudiando. No arará con buey y con asno juntamente. O sea que se prohíbe el servicio mezclado. Se debe notar que la prohibición no afecta el arar, lo cual es bueno. Sabemos que cuando se ara la tierra, un arado, un tractor, una maquinaria de esta para romper la tierra se afloja, se siembran las semillas y las semillas brotan con más facilidad, porque la tierra está floja. En una tierra apretada, donde, mira a ver si donde la gente en un camino va siempre caminando, ahí no nace ni hierba, no nace ni la grama, que eso nace donde quiera. O sea que es bueno. Lo que se prohíbe es hacerlo con buey y con asno juntamente. Y por lo menos vamos a encontrar 3 motivos por qué Dios no quiere que una a un buey y un asno. El primer motivo que vamos a ver es el humanitario. El buey y el asno tienen un andar diferente, eso lo entendemos. Lo que produce distinto movimiento cuando caminan. Por lo tanto, enyugados juntos, le produciría roce y herida. Además, caminando a pasos distintos, el yugo le molestaría a ambos. Usted sabe que el burro camina como si fuera martillando, pero el buey tiene un paso largo. Así que son pasos muy diferentes. Y entonces van a tener problemas, se van a hacer daño. Pero vamos a ver el motivo ceremonial. El buey es un animal limpio. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo
11. Va en Deuteronomio capítulo 11. No lo busquen. Esto es un solo versículo que vamos a leer. El capítulo 11 de Deuteronomio. Dice el versículo 3. Perdón. Levítico. Al revés, Levítico capítulo 11, perdón. Levítico capítulo 11 dice el versículo 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que no rumía, este comeréis. Esto dice el Señor. O sea, el buey es un animal limpio, como ya hemos visto. Rumía y tiene pezuñas hendidas, siendo así una ilustración del cristiano. La pezuña hendida se saca fácilmente del barro, del lodo, del fango, como yo quiera entender, indicando un andar limpio. Rumiar, volver a comer lo que se ha comido. Y esto nos habla de meditar sobre la palabra de Dios. O sea, alimento espiritual, meditado y saboreado. ¿Sabe que si nosotros vamos a la iglesia, cuando salimos de la iglesia, en lugar de uno venir a prender la televisión para ver una novela, un show, una cuestión de esta, que no nos va a aportar absolutamente nada, si meditamos en la palabra de Dios, aprendemos mejor lo que se enseñó en la congregación. Pero si cuando llegamos a la casa, cerramos la Biblia, no podemos mirar una novela o cualquier cosa para el estilo, lo que dieron se le va a ir a uno, a lo mejor le quedan algunas palabras, pero si lo meditamos, la cosa es diferente. El asno es un animal inmundo, no tiene la pezuña hendida ni rumía y representa al hombre no salvo. Por lo tanto, Dios prohibió que se fuesen unidos en yugo. O sea, Dios no quiere el yugo desigual. Así como no lo quiere entre dos animales, mucho menos en un hijo de él y uno que no es hijo. Pero vamos a ver el motivo espiritual. El tercer punto. La experiencia del Antiguo Testamento a menudo tiene valor típico para nosotros. ¿Por qué? Dice que estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, lo que nosotros vimos que pasó en el Antiguo Testamento y lo traen al Nuevo, y lo que nosotros vemos en el Nuevo y vemos las cosas buenas que acontecieron en el Antiguo Testamento, nosotros debemos hacer las cosas buenas, pero las cosas que fueron hechas de una manera incorrecta y Dios castigó al pueblo o a la persona que sea, entonces no debemos nosotros hacerlo porque también nos puede castigar a nosotros. La prohibición del yugo desigual del buey y del asno previó la prohibición dada más tarde del servicio mezclado que estamos considerando. Vamos a ver qué nos dice en Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 6.
empezando en el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea que vimos la ilustración en el Antiguo Testamento. Pero aquí en el Nuevo tenemos los principios, como le dije. El yugo desigual es una atadura que une a salvos y a no salvos para un objetivo común. Y esto se puede ver fácilmente en los contrastes que usa el Espíritu Santo. Justicia, injusticia. Luz, tinieblas. Cristo, Belial. El creyente, el incrédulo. El templo de Dios, el templo de los ídolos. Dice la palabra en la primera parte del versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La separación ordenada en este texto es inequívocamente la separación del creyente del incrédulo, del Hijo de Dios, del mundo. Inequívocamente, sí es la separación que Dios quiere. Vamos a considerar 5 esferas en las cuales a veces está tentado el cristiano en enyugarse desigualmente, lo cual siempre le causará tristeza y pérdida. Hermano, yo lo he visto más de una vez en los años que tengo en la congregación. Mira cómo ese hermano se me acercó y me dijo, oiga, mi hermano, él es español, y me dijo, mi hermano, mira, él tiene apartamentos por ahí por las Naciones Unidas, así que mira a ver si pues, él tiene dinero. Él nunca le ha dicho a uno que tiene dinero, por eso una persona para tener un apartamento y ser dueño de un apartamento por ahí por las Naciones Unidas tiene que tener dinero, porque esos apartamentos son muy caros. Sí. En primer lugar, vamos a ver el yugo comercial. Porque muchas veces se piensa, no, mira que es el matrimonio que no nos... Sí, pero vamos a ver esto en 5 esferas. El yugo comercial, o sea, la sociedad en los negocios. Jacobo y Juan eran compañeros con Simón en el negocio de la pesca. Esto nos habla en Lucas capítulo 5, versículo 10, donde el Señor le dice lo que le iba a convertir en pecadores de hombres. Muchas veces les conviene a los hombres mancomunar sus intereses formando una sociedad comercial. Pero tal asociación no puede prosperar por mucho tiempo cuando uno de los socios es salvo y el otro no. Entiéndase. Óigase mi amigo, óigase mi hermana nueva. No va a prosperar. Dice la palabra de Dios, no digo yo, oiga lo que dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Esa es la segunda parte del versículo 14. ¿Cómo puede el cristiano y el incrédulo
estar de acuerdo en cuanto a los métodos y la ética en los negocios. ¿De qué manera? Dice la palabra de Dios en Amós capítulo 3 y versículo 3, que dos no andan juntos si no están de acuerdo. Porque no es verdad que una persona, si sea ladrón, va a andar con un hablador, un mentiroso. No, no creo que una persona pacífica va a andar una persona que anda haciendo rebú por la calle. La gente que está metido en ganga, esta cuestión, no va a andar. Entonces, no, la palabra de Dios no se equivoca. Dos no andan juntos si no están de acuerdo. Hermano, con ustedes dos personas, oye, que marchan tan bien. Dice, bueno, de lo contrario no podían estar juntos. El hombre no convertido no puede elevarse hasta el nivel espiritual del cristiano. Los dos no estarían de acuerdo, sino solamente cuando el cristiano se acomode a la ética y a los métodos del inconverso. Es la única manera. La única manera que van a estar de acuerdo. Pero vamos a ver el yugo matrimonial, lo que es la sociedad conyugal. Es el propósito de Dios que el hombre y la mujer vivan juntos como marido y esposo. Pero está prohibido que los salvos se casen con los inconversos. Dice la última parte del versículo del versículo 14 de segunda de Corintios capítulo 6 dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso lo entendemos perfectamente. Usted llega a su apartamento y está oscuro. Cuando usted le da al switch, automáticamente desaparece la tiniebla. No hay comunión. ¿Qué comunión puede tener quien ha sido iluminado por la gracia de Dios con aquel que todavía está sentado en tinieblas, rechazando al Cristo de Dios? ¿Cómo pueden o cómo puede tal unión simbolizar la de Cristo y la iglesia? Vamos a ver qué nos dice acerca de la iglesia en Efesios capítulo 5, el versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Supóngase usted, se casó con una muchacha que no es cristiana, ¿se va a sujetar? No. O viceversa, ¿se va a sujetar? No. No se va a sujetar. El Señor no se equivoca, hermanos. Y da pena porque a veces se sufre tanto en esa situación, se pasa tanto trabajo y uno no quiere ver a los hermanos en situaciones difíciles. Uno quisiera ver que los hermanos vivan una vida normal, donde ellos se sientan bien uno con el otro. Pero cuando usted se une a una persona que no ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, hay problema, hermano. Dice la Biblia que cuando nosotros venimos al Señor, Efesios 1:13, somos sellados con el Espíritu de la promesa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios en Primera de Juan que el que no tiene
en Efesios 8, que el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. O sea, una persona que no ha recibido a Jesucristo no tiene el Espíritu Santo. Y ese espíritu que él tiene, que no es el de Cristo, que nada más hay dos espíritus, ese es el espíritu que va a estar, oiga, combatiendo para destruir a ese hermano o a esa hermana que se ha unido en yugo desigual, sea en el negocio, en lo que sea. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede Dios bendecir una alianza no santificada? Ahora, ¿de qué manera puede Dios ser por padre a los que se casan contrariando su palabra? Si nosotros que somos imperfectos y vemos cosas y no nos envolvemos en ella, digo, no, yo envuelvo eso porque eso no está correcto. No está correcto, no me voy a envolver en eso. Entonces Dios nos dice a cada uno de nosotros que no nos envolvamos en esa situación porque Él no lo aprueba. Y como no lo aprueba, no hay bendición. Pero vamos a ver el yugo fraternal. La participación social. El mundo está lleno de agrupaciones sociales, clubes, sociedades, centros comunitarios y organizaciones para promover felicidad, excursiones, juegos, etcétera, etcétera. Para todo, para lograr un mutuo bienestar. Ahora, los motivos de algunas de estas organizaciones son buenas. Pero óigase bien, hermano, óigase bien, amigo. Pero cuando los cristianos se unen con los inconversos en movimientos para el placer o el mejoramiento social o cualquier motivo, esto es arar con buey y con asno juntamente. ¿Qué dijo el Señor? No arará con buey y con asno juntamente. Es un esfuerzo de establecer concordia o armonía entre Cristo y Belial. Belial es un nombre raro del enemigo. ¿Cómo podrían estos dos tocar juntos una melodía en armonía? ¿Qué concordia podría existir jamás entre uno que es de Cristo y un hijo de Belial? Esa es la situación. Dios nos está advirtiendo que no lo hagamos. ¿Cuál modelo de conducta prevalecerá? ¿Pueden los que no son salvos conversar acerca de cosas espirituales? ¿O tendrán los salvos que hablar de cosas mundanas? ¿Qué ideales han de prevalecer? ¿Lo del cristiano o lo del mundano? ¿Cómo podría Dios ser por padre a los que participan de tal asociación? La primera parte del versículo 17 dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Ahí está la situación. Hay que salirse de eso. Lo mejor es el que no ha entrado en eso, no entre, porque va a tener muchos problemas serios contra el enemigo que va a estar batallando. En muchas cosas aparecen hombres buenos y uno dice, bueno, pero el Señor dice que no. Entonces, si el Señor dice que no, yo no me voy a meter. Pero vamos a ver el yugo eclesiástico, la asociación religiosa. O sea que el mundo está lleno de religiones. Y estoy ya hablando, y hoy más que nunca, con
el nuevo evangelio, el evangelio de la prosperidad, es difícil. Y usted oye gente andando, hablando por la calle, usted cree verdaderamente que son evangélicos, no lo son. Ustedes oyeron el mensaje del miércoles, ustedes oyeron a Carl Smith. Por eso hay que oír los estudios de los hermanos, porque son hermanos bien entendidos en la palabra. Y él lo decía, para saber qué es lo que es un verdadero cristiano. Pero vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios acerca del yugo eclesiástico, o sea, la asociación religiosa. Ya hemos visto que la comunión de la iglesia se debe limitar a los que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Pero nos rodean sistemas inventados por la sabiduría de los hombres, donde los salvos y los que no son salvos se reúnen para el culto público de Dios. Pero la pregunta es, el versículo 15, la segunda parte, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Cómo pueden estos dos adorar juntos o testificar juntos u orar juntos o servir juntos? ¿Qué parte puede tener un incrédulo en la predicación de Cristo como el Salvador del pecador? ¿Cómo podría Dios ser por Padre en tal condición? Dice la segunda parte del versículo 18. Hermano, mire, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, nosotros, mire, oye, yo creo que ya hubiese sido mucho tiempo que estuviésemos en el cielo, pero muchas veces no se obedece la palabra de Dios. No la obedecemos. Pero vamos a ver el yugo filantrópico, la asociación en servicio. Hay una esfera que presenta al creyente una fuerte tentación para afiliarse con los inconversos. ¿Sabe cuál? La de hacer bien a nuestros semejantes. Ayudar en hacer bien. Oye, ¿cómo es posible que eso sea malo? Se puede preguntar cualquiera, ¿cómo es posible que yo voy a hacer bien y que eso sea malo? ¿Cómo se me prohíba? No es malo arar, es bueno. Y no es malo hacer bien. Pero el mandato divino que prohibió la unión del buey y del asno bajo el mismo yugo, prohibió la obra cooperativa del creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Habrá algún acuerdo? No puede haber ningún acuerdo. ¿Qué acuerdo puede tener el que adora a Dios con el que adora a Mamón? Ya sea en clubes de servicio, en grupos para mejoramiento social, en asociación filantrópicas. Hermano, no hay indicio de probabilidad de que esto pueda ser bien para nadie.
El creyente que cayó en eso, cayó en desgracia. Porque si Dios no lo aprueba y yo lo hago, no es verdad que el Señor me va a bendecir. No me va a bendecir. Pero vamos a ver el privilegio. Ahora, Dios describe esta asociación como lo inmundo. ¿Y qué nos dice? Y no manda a salir de ellas. La primera parte del versículo del versículo 17 de este capítulo que estamos leyendo, 2 Corintios 6, el 17, la primera parte, por lo cual salí de en medio de ellos y apartado, dice Luis de la Cruz. Ah, no, espérate, no. Es Josecito que dice, sálganse de ahí. Son los ancianos. No, soy yo. No, dice la palabra, apartado, dice el Señor. Por lo cual salí de medio de ellos y apartado, dice el Señor, dice en este versículo. No somos nosotros estamos hablando para que no caiga en una situación de dolor y tristeza. Salir de entre que ahora uno se pregunta, bueno, de entre la injusticia, las tinieblas, Belial, el infiel, la idolatría, el adorador de Mamón. ¿Y qué dice? Y no toquéis lo inmundo. Recuerda que el buey es limpio. Representa al cristiano. El burro es inmundo. Representa al incrédulo. Ahora, tales términos se pueden aplicar solo al incrédulo, al mundano. Vamos a que nos dice Hechos. Hechos capítulo 10. Versículo 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmundo he comido jamás. Eso es en relación a que le dijo, mata y come. Ellos no comían los animales inmundos. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, Pedro, no lo llame tú común o inmundo. No lo llame común o inmundo. Pero, ¿sabes qué le dice el Señor a sus hijos? Salmo 133, versículo 1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso cuando se trata de salvos, leemos salir. Cuando se trata de no salvos, leemos salir de medio de ellos. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que tener esto en mente. Hermanita nueva, hermano joven que no haya oído una enseñanza de esta naturaleza, que está aquí en la palabra de Dios. Sabemos que, como dice Carballosa, para una profesión, para nuestro trabajo, cogemos muchos años para llegar a aprender una carrera o aprender un oficio metido por años. Pero entonces la palabra de Dios leemos media hora, 20 minutos cuando podemos. Entonces no podemos aprender la palabra de Dios. Sí aprendemos para nuestra profesión, pero no aprendemos la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros leamos su palabra para que la aprendamos, para que sepamos qué quiere de cada uno de nosotros. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, porque José, yo le he cogido, las últimas 2 veces que yo he hablado, he cogido un poquito más de tiempo. Así que
Lo dejamos hasta aquí. Y la exhortación es lo que dice la palabra de Dios. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. No solamente en el matrimonio. No. En todo el ámbito de la vida. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos enseñas qué debemos de hacer y lo que aprendemos un poquito más, podemos hablar para que otros también puedan ser edificados. Esperando que esto sirva de consejo para cada uno de nosotros, de aliento también, y para que no caigamos en situaciones difíciles luego, que tengamos que arrepentirnos, sabiendo que hemos violado tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice a cada uno de los que están escuchando en esta mañana, y que todo sea para la alabanza de tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.